Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales últimamente y que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué está pasando realmente. Sí, estamos hablando de los rumores de separación entre Atay y Şerinay. Estas dos estrellas turcas tan queridas por el público, y cuya relación siempre ha sido un foco de atención, parecen estar atravesando un momento complicado, o al menos eso es lo que se está diciendo por todas partes. Así que si están tan intrigados como nosotros por saber qué hay de cierto en todo esto, acompáñennos en este vídeo donde desgranaremos los últimos acontecimientos, analizaremos las pistas y por supuesto, les contaremos todo lo que sabemos hasta ahora. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades y para apoyarnos a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vamos a darle caña a este asunto. La noticia ha explotado como una bomba en el universo de las celebridades turcas y, por extensión, en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Atay Ulusoy, conocido por su carisma y sus papeles icónicos en series como Medcezir y The Protector, y Şerinay Sarıkaya, una actriz deslumbrante y talentosa que nos ha cautivado en producciones como Medcezir y Fi, han sido pareja durante un tiempo considerable, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas y seguidas. Su relación, que siempre ha sido manejada con bastante discreción, ha sido objeto de constante especulación. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de una posible ruptura han cobrado una fuerza inusitada. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales han sido el caldo de cultivo perfecto. Hemos visto cómo miles de comentarios, tweets, posts y menciones han empezado a circular, sugiriendo que la pareja ya no está junta. Algunos mencionan supuestas discusiones, otros hablan de agendas incompatibles, y algunos incluso señalan la aparición de terceros, aunque esto último, hay que decirlo, es pura especulación sin fundamento sólido por el momento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo habladurías o hay algo más detrás? Uno de los primeros indicios que encendió las alarmas fue la aparente ausencia de publicaciones conjuntas en sus perfiles de redes sociales. Si bien es cierto que ambos han sido siempre reservados con su vida privada, en el pasado solían compartir ocasionalmente alguna foto o historia que demostraba su complicidad. De repente esas pistas digitales se volvieron escasas, y para los ojos más observadores, esto fue una señal de alerta. Recordemos que en la era digital, la actividad en redes sociales se ha convertido en un barómetro, a veces inexacto, pero siempre llamativo, del estado de una relación pública. Además, se han reportado avistamientos por separado en eventos públicos y en su vida cotidiana. Si bien esto no prueba nada por sí solo, la suma de pequeñas ausencias y momentos compartidos que se han vuelto noticia empieza a tejer una narrativa. Se dice que hace unas semanas, ambos asistieron a un evento importante por separado, algo que antes no era tan común. Incluso se ha comentado sobre la posibilidad de que estén viviendo en domicilios distintos, aunque esto sigue siendo información no confirmada oficialmente. Por supuesto, ante esta avalancha de rumores, muchos se preguntan, ¿qué han dicho los protagonistas? La respuesta oficial, hasta el momento, ha sido un silencio ensordecedor. Ni Atay ni Şerinay han emitido declaraciones directas sobre su relación o sobre los rumores de separación. Este silencio en el mundo del espectáculo a menudo alimenta aún más las especulaciones. Algunos lo interpretan como una forma de evitar avivar la polémica, mientras que otros lo ven como una confirmación tácita de que algo está sucediendo. Es un juego peligroso porque mientras más se callan, más espacio le dan a la imaginación de los fans y de los medios. Sin embargo, no todo son malas noticias o conjeturas negativas. También hay voces que apelan a la prudencia y recuerdan que la vida privada de las celebridades debe ser respetada. Es posible que estén pasando por un momento de tranquilidad personal, o que simplemente hayan decidido ser aún más discretos con su relación. La presión mediática sobre parejas tan populares puede ser abrumadora, y quizás solo necesitan espacio para vivir su relación lejos de los focos. Además, recordemos que a menudo los medios y las redes sociales magnifican situaciones que en la vida real pueden ser mucho más sencillas. Analicemos un poco el contexto. La relación entre Atay y Şerinay ha sido objeto de titulares desde sus inicios. Han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, demostrando una aparente conexión profunda. Su química en la pantalla, especialmente en Medcezir,
traspasó la ficción para muchos, y esa conexión es lo que ha hecho que sus seguidores se aferren a la idea de que son la pareja perfecta. Por eso cualquier indicio de que algo no va bien, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte en noticia de portada. Hemos buscado en fuentes cercanas a ambos actores, en entrevistas pasadas donde hablaban de su relación, y en los comunicados oficiales de sus representantes. La información sigue siendo escasa y vaga. Sin embargo, algunos medios turcos han intentado contactar a sus entornos, y lo que se reporta es, en general, evasivo. Por ejemplo, cuando se pregunta a sus representantes, la respuesta suele ser algo así como: no comentamos sobre la vida privada de nuestros clientes. Esto, como ya dijimos, es la respuesta estándar, pero en este caso, la repetición y la falta de cualquier comentario positivo sí pueden ser un indicativo. Otra cosa que alimenta los rumores es la forma en que han abordado la privacidad en el pasado. Ambos son conscientes de que sus vidas personales son de interés público, pero han intentado mantener un cierto control sobre la información que se comparte. Sin embargo, en esta ocasión, la ausencia de cualquier señal de que la relación va bien es lo que llama la atención. Si estuvieran pasando por un buen momento, quizás habría alguna publicación discreta, algún comentario sutil, algo que pudiera desmentir estas habladurías. Pero al parecer, no lo hay. Es importante recordar que los rumores, por muy difundidos que estén, no son hechos hasta que son confirmados por las personas involucradas o por fuentes fiables. Sin embargo, el impacto en la percepción pública puede ser significativo. Los fans se dividen entre los que esperan una reconciliación y los que ya dan por sentada la ruptura. Las redes sociales se llenan de debates, de análisis de cada foto y cada movimiento. Es un fenómeno fascinante, pero también puede ser cruel para las personas involucradas. Hemos revisado a fondo lo que se dice en la prensa turca, en las páginas de entretenimiento, en los foros de fans, y la tendencia general apunta a una crisis o directamente a una separación. Algunos rumores más detallados, aunque insisto, sin confirmación oficial, sugieren que las diferencias de proyectos profesionales y las largas ausencias de Atay por trabajo en el extranjero podrían haber jugado un papel importante. Otros, más sensacionalistas, hablan de terceros, pero como mencioné, esto carece de pruebas sólidas y debemos ser cautelosos al respecto. Es vital mantener la perspectiva. A menudo en el mundo de las celebridades, las relaciones atraviesan altibajos, como cualquier otra relación humana. La diferencia es que sus altibajos se convierten en noticia mundial. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la tranquilidad que solían proyectar juntos parece haberse roto, al menos en el ojo público. La ausencia de confirmación o desmentido oficial es, en sí misma, una noticia. ¿Qué les puedo decir entonces para resumir? Los rumores de separación entre Atay y Sereni han cobrado una fuerza tremenda en las redes sociales, alimentados por la aparente disminución de su presencia conjunta en redes sociales, avistamientos por separado y un silencio oficial por parte de ambos. Si bien la prudencia es necesaria, la falta de declaraciones y el ambiente general sugieren que algo está sucediendo en su relación. La atención mediática sobre ellos es inmensa, y es posible que estén buscando más privacidad o que las presiones de sus carreras hayan tenido un impacto. Y aquí estamos al final de este análisis. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más clara de la situación, o al menos, les haya permitido entender por qué hay tanto revuelo. Es un tema que sin duda sigue dando de qué hablar y estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su compañía son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Atay y Sereni? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Les gustaría que hablaran públicamente sobre su situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también estén intrigados por esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.